fundamental del debido proceso legal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, doctor en Derecho por investigación, grado, convención honorífica, División de Estudios de Posgrado de la Facultad en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorando en Derecho Penal y Procesal por investigación, desarrollando el tema el prevaricato del juzgador, un estudio de Derecho Comparado México-España, Universidad de Sevilla, España. Ha sido admitido al doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde desarrollará la investigación del tema Los límites de los derechos fundamentales. Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, con la especialidad en área jurídico-penal, grado de convención honorífica con la tesis La tentativa del delito, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Máster Internacional de Derecho Penal, Constitución y Derechos, grado con la máxima calificación con la tesis Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso Penal, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Maestría en Derecho Procesal Constitucional, tesis Obligaciones y deberes de los Estados al adherirse o ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Universidad Panamericana. Estudios de posgrado, tiene especialidades de Derecho Constitucional, Amparo, Derecho Penal en la Universidad Panamericana, en la Suprema Corte, Diplomado Superior de Historia, Cultura y Derecho, el Instituto de la Judicatura Federal, curso de especialización judicial correspondiente a la carrera judicial federal, Diplomado en Derecho Constitucional y Amparo, Diplomado Temas Selectos de Pensamiento Jurídico Contemporáneo, Diplomado en Derecho Indígena, Diplomado Proceso, Contexto Social y Derecho Internacional, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de la Judicatura Federal de Defensoría Pública, especialización en Derecho Internacional, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el primer curso especializado para funcionarios de Estado sobre la utilización del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Academia de la Magistratura de Perú, Vicente del tercer curso internacional a distancia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Instituto de la Judicatura Federal, curso de certificación de jueces especializados en justicia federal para adolescentes, Universidad de Sevilla, España, curso experto universitario de victimología dirigido por el doctor Miguel Polaino Navarrete y avalado por Polo Jan Monet de Estudios Europeos contra la colaboración, con la colaboración científica de la Sociedad Andaluza de Victimología. Instituto de la Judicatura Federal, curso de formación de docentes en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, American University Washington College of Law y el Netherlands Institute of Human Rights, Washington, D.C., diplomado y programa especializado en Derechos Humanos 2010, curso Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, implementación de los derechos humanos en derecho interno, impunidad y justicia, la Corte Penal Internacional. De la California Western School of Law en San Diego, California, cursos técnicas avanzadas de contrainterrogación, del Instituto de la Judicatura Federal, diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatoria en México desde la perspectiva constitucional, organizado por la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y la CETEC, además de ser ponente del módulo 1, Introducción y Características del nuevo sistema de justicia penal, con el tema El sistema de justicia penal y la protección de derechos fundamentales. American University Academy of Human Rights and Humanitarian Law y el Netherlands Institute of Human Rights, Washington, D.C., diplomado y programa de especialización en Derechos Humanos 2012 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cursos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mujeres y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Litigio y Activismo de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario. Dentro del Poder Judicial de la Federación, sus cargos han sido director judicial, secretario del Juzgado de Distrito del Tribunal Colegiado de Circuito, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de junio de 1994, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo designó juez de distrito, adscribiéndolo a partir del 16 de agosto de ese año al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán. A partir del 6 de diciembre de 96 fue adscrito al Juzgado Primero de Distrito en materia penal en el DF, vencedor del segundo concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito convocado por el Consejo de la Judicatura Federal, siendo adscrito al tercer tribunal unitario del quinto circuito con residencia en Hermosillo, Sonora, a partir del 1 de julio del 98. El 16 de septiembre del 99 fue readscrito al segundo circuito, actualmente integra el primer tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. En sesión del 30 de junio de 2004, el Pleno del Consejo de Judicatura Federal determinó ratificarlo en el cargo de magistrado de circuito con efectos a partir del 1 de julio de 2004.
Ha sido exponente y profesor en licenciaturas y posgrado, instituciones donde ha sido ponente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, Instituto de Estudios Superiores Manuel José Rojas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Universidad Regional del Sureste de Oaxaca, Centro de Estudios de Posgrado en el Instituto de la Judicatura Federal, profesor de diversas materias en las extensiones de Sonora y Estado de México, en la que fungió como coordinador, expositor en ciclos, conferencias, cursos y diplomados de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diversas entidades federativas. Pues vamos a darle cedo el uso de la voz al magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero empezar a agradecer a los amigos la bondad de que me permitan estar ante un auditorio tan selecto. Empiezo, por supuesto, por el señor director. Muchas gracias por la invitación. Alfredo, es muy amable y sé que esta invitación no hubiera sido posible sin la intervención del amigo, el maestro Eliezer Naino. Muchas gracias, amigo. Te agradezco mucho y más que estés aquí cuando no tienes nada que hacer. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Quiero suplicarles, ¿se llama esta conferencia magistral? Sí. ¿Es magistral, no, verdad? Sí. ¿Sí? Que le quitemos el nombre de magistral por dos razones. La primera, no vayan a pensar que soy del magisterio, que como soy de Oaxaca, vayan a pensar que vengo aquí a echar bronca, y no vengo a echar bronca. Segunda, la conferencia magistral por antonomasia uno no puede intervenir, o sea, no puede haber preguntas y respuestas. Viene alguien de la conferencia, le aplauden si se lo merece, si no le avientan tomate y se tiene que ir. Entonces, yo quisiera, si no hay inconveniente, que al final, o inclusive mientras yo esté desarrollando el tema, si ustedes quieren preguntar algo, con confianza. Sí puede ser así, ¿verdad, señor director? Que le quitemos el título de conferencia magistral. Y como soy de Oaxaca, insisto, los oaxaqueños somos tan complicados que hasta el queso enredamos, ya con esto les digo todo, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Quisiera, si me permiten, antes de iniciar, ustedes ya escucharon la clase de cucaracha que yo soy, pero yo quisiera saber más o menos quién es la amable audiencia que va a sufrir el flagelo de escucharme durante los siguientes minutos. Si quieren, yo pregunto así más o menos, ¿quiénes son compañeros de partido? ¿Quiénes trabajan en el Poder Judicial de la Federación? ¿Pueden levantar la mano? Porfa. Mucho gusto, compañeros. Profesores universitarios, catedráticos. Gracias. Poder Judicial del Estado. Poder Ejecutivo del Estado. Gracias. Poder Legislativo. Aquí todo el mundo alza la mano. Abogados postulantes. ¿Alguno de ustedes esté en la Renata? ¿Alguno o alguna? ¿Saben lo que es la Renata, no? Reserva Nacional de Talentos, o sea que no tenga chamba. ¿Hay alguno? ¿También? No, pues es que también, ¿no? Bueno, pues mucho gusto, Normalmente cuando empiezan a leer mis datos a mí me sirve, es una especie de ya de relajarme de las prisas del avión de Toluca, vete al aeropuerto, que siempre llego rayando, el avión lo mueve, en fin, entonces eso me sirve como para aclimatarme, nada más que el señor director leyó un poquito como los comerciales estos de come frutas y verduras, ¿no? Como que se fue muy rápido, entonces no me dio mucho tiempo de la catarsis, pero bueno, ya estoy aquí. Y muy bien, miren, es un tema muy interesante, yo tengo mucho interés en que se conozca, en que se sepa lo que la Suprema Corte dijo respecto de este pleito, perdón que le llame así, innecesario que ha tenido nuestro país, el propio seno de la Suprema Corte respecto a la jerarquía normativa de los tratados internacionales. Creo que la Suprema Corte invirtió mucho tiempo en esto. Me parece que hubiera sido mejor lo que ella estaba haciendo, es decir,
aplicar los derechos humanos de tratados internacionales en sus sentencias, en sus decisiones. El libro que te acaban de enseñar, amigo, ¿qué decías? ¿La Corte, Suprema Corte? No, el grandote. Son sentencias que ha dictado la Corte de nuestro país aplicando tratados internacionales de derechos humanos, es decir, derechos humanos contemplados en tratados internacionales. Sin embargo, a mí me parece que como que no les gustó mucho o no fue agradable para muchos abogados, para muchos profesionistas del derecho, el que la Corte haya dicho que si la Constitución establecía o la propia norma límites o restricciones a los derechos fundamentales, era válido. Y claro, todo el mundo quiere que los derechos sean ilimitados. Y eso, pues me parece que no es tan sano. Sin embargo, aun cuando esto no haya agradado, y que me parece que se va a seguir hablando muchísimo de ello, y que esta sentencia ya ha sido de septiembre de 2013, con un engroso un poquito medio retrasado, yo creo que podemos puntualizar las razones por las cuales creo que es conveniente lo que la Corte decidió. Sin embargo, miren, ya está pegado aquí en la computadora de la Casa de la Cultura Jurídica. Yo cuando puedo reparto este material. Son todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las 22 consultivas, 20 consultivas, y todas las contenciosas, que son 276, o por lo menos las que se han subido ya a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo con mucho gusto aquí lo dejo pegado. Traigan cuando puedan sus virulentas memorias, anoten su nombre en un billete de 200 pesos, digo para, ¿no? Y el que me traiga anotado su nombre en un billete de 200 pesos, con mucho gusto se la regalamos. Aquí lo dejo, no es cierto. Miren, la 275 me parece que es la última en contra de México. Sánchez Silvestre, este es J contra Perú. Esta es una persona acusada de terrorismo. Muy interesante, ¿no? El anterior, entonces, la 274 contra de México. Así es. No, tampoco. Entonces, 273. Bueno, en alguna de ellas la vamos a encontrar. Así es. García Cruz Sánchez Silvestre. México opta por lo sano y se allana. Llega una solución amistosa en muchos aspectos. Particularmente yo estaba muy interesado en esta sentencia ante los planteamientos que se habían formulado por un viejo conflicto que yo traigo en relación a la persona de confianza, y pues bueno, nuestro país dice me allano, y no hubo pronunciamiento sobre la persona de confianza, que a mí siempre me ha parecido inconvencional. Que cualquier persona que es defendida por o asistida en una declaración ante el Ministerio Público por persona de confianza no puede valer jamás lo que haya declarado él, nunca. Sin embargo, pues bueno, México se allanó y era obvio, no quería una sentencia de condena, ¿no? Sin embargo, nuestra Suprema Corte ya lo ha decidido en muchas ejecutorias, y por ello pues la persona de confianza no tiene valor lo que se haya, lo que el inculpado haya declarado ante persona de confianza al vertir su declaración ante el Ministerio Público. Sí, es sencillo. No guardar, ¿verdad? Porque sí queda. Bueno, ahí se los dejo, jóvenes. Ojalá a alguno de ustedes les interese, y les doy una noticia buena, pues hay que leerla, ¿no? Si ustedes entran en la página de la Suprema Corte sobre los tratados internacionales que México ha ratificado, pues nada más quiero decirles que van a encontrar ahí 181 tratados, y yo ahorita pregunto, ¿quién de ustedes conoce los 181? A lo mejor de levantar la mano. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. ¿Quién conoce 10 tratados? La mitad. 5, 4, 3 tratados. Venga. ¿Cuáles? Ayúdenme, amigo. ¿Cuáles conocen? Convención Internacional de Derechos Humanos. No sea malito, dígame bien su nombre y apellido, por cuál. ¿No hay alguna que yo conozco? ¿Era la Convención Americana de Derechos Humanos?
Humanos. Convención Bueno, Americana de Derechos Humanos, sí. Pacto de San José de Costa Rica. Exactamente, ahí, bueno. La conoce. Esa sobre es la primera que estamos orgullosos de conocer. Venga, luego ¿cuál otra? Los de Nueva York. A ver, déjame ver. El Tratado Internacional de los Derechos del Niño. Convención sobre los derechos del niño. Sí. Muy bien. Ese. ¿Y cuál otro? Y Con dos basta. Bien, vamos con la Convención Americana. Sale. Y de la Convención Americana, ¿qué me puede decir así, lo más que le haya llamado la atención de la Convención Americana? bueno, ahí para aplicar un asunto en particular Ok. de la El 8 de libertad la de opinión y Convención. de expresión, del artículo 19 Ok, el precisamente. 19. Sí, Libertad de expresión. sí, por un asunto particular que trae por ahí. La Convención Americana prohíbe Ajá, la censura previa. exactamente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite la censura previa. Ambos son tratados. Ambos obligan a México. En pro persona, ¿cuál hay que aplicar? ¿El que prohíbe o el que lo permite? No, por ¿El que pers- permite la censura? no. ¿El que la prohíbe? Bueno, yo hay alguna referencia de que en cuanto a la violación de conceptos, de que la autoridad responsable no atiende el principio por persona y la interpretación conforme por un castigo desmedido que se le da a mi representado, ¿Tiene alguna... referente a una una inconformidad. nota? Lo que pasa es que ahí se le castiga por 10 años a un sindicalizado. 10 años, se le castiga con 10 años de suspensión de sus derechos sindicales. Y bueno, nuestra norma hay unos estatutos que hablan de cierto castigo, pero no está ni definido, ¿sí? Entonces, Mire, si quiere, para que no sea Arturo casos de la vida real, solamente les ayudo o les digo que quizá esto yo lo tenía pensado decir más o menos como a las 7 de la noche con 42 minutos, pero me adelanto, no hay problema, de que no es fácil la aplicación del pro persona. Cualquiera puede decir pro persona, pues qué fácil, no es cierto. El pro persona es en normas que otorgan derecho, aplica a las que mejores derechos otorguen, ¿sí o no? Y en normas que restrinjan, a que menos derechos restrinjan. Sin embargo, la importancia de la jerarquía normativa de los tratados internacionales estriba en que si nuestra Constitución se hubiera decidido a manifestar qué tratados internacionales tenían jerarquía constitucional, hubiera sido muy bueno. Porque parece ser que entonces 181 tratados tienen jerarquía constitucional. Y el primer problema, amigo, es que no los conocemos. El segundo problema es que si nos vamos a ir a que el control de convencionalidad diga, pues para mí lo que dice el tratado es esto y así lo interpreto y así lo aplico, corremos el riesgo de ir en contra de lo que los propios entes autorizados en los tratados para la interpretación de los mismos hayan dicho. 181 tratados pueden tener la misma jerarquía que la Constitución. ¿130 o 133? Empezaría por decir que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y van a decir, no hay que aplaudirle, que nos devuelve el aplauso del inicio, ¿no? Ni era necesaria, ni fue suficiente. No era necesaria porque los tratados internacionales de derechos humanos ya nos obligaban, ya formaban parte del derecho interno, ya era aplicado por órganos jurisdiccionales y por supuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un solo argumento y los convenzo. Las sentencias en contra de México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son anteriores o posteriores a la reforma de 2011. Entonces, ya nos obligaban, ¿no? Nos sancionaron porque los incumplimos.
porque vulneramos derechos humanos de los tratados. Belén do Pará, Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Pues que no era necesaria. Ah, que la aplaudo, por supuesto que la aplaudo, ¿eh? Y con las dos manos para mayor efecto, como dice Catón. Pero no fue suficiente, porque hubiera sido muy bueno que estableciera: estos tienen jerarquía constitucional, y no los 181. Y creo que por eso esta contradicción de tesis 293-2011, que es de lo que yo les vengo a hablar, pues fue muy claro al establecer: perfecto, si hay límites, que sean válidos los nuestros. Yo no creo que sea tan fácil aplicar los tratados de derechos humanos con una antinomia. A mí me parece que es una clara antinomia entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. La Convención prohíbe la censura previa, el Pacto lo permite. ¿Alguien trae eso? Normativa supranacional. Bueno, créanme, el Pacto Internacional permite la censura previa, la permite. ¿Cuál aplicamos? Si aviento yo la pregunta hacia ir a ver, ¿cuál aplicamos? ¿La Convención que prohíbe la censura o el Pacto que lo permite? El Pacto que lo permite, entonces que sí se censure en libertad de expresión. Es que creo que si no nos escucha, ¿verdad? Por eso es que hay que poner el micrófono. Bueno, lo que sucede es que siempre habrá que interpretar lo que más favorezca a la persona. Si hay censura, pues obviamente que no favorece. Les pongo un caso de la vida real. Un periodista le censuraron un libro a un escritor, en el que decía: en este libro yo tengo pruebas de que Santiago Krill tuvo una hija con Edith González. Se llama Vanessa la hija, no, hoy se llama Constanza la hija. Muchas gracias. La hija se llama Constanza. Y censuraron el libro. ¿Qué aplicamos ahí? Se promueve el amparo. No llegó ahí, se arregló con gobernación. No llegó. Pero está a punto de llegar al litigio ante un juez de distrito. Ustedes son los jueces de distrito, les llega la demanda y dice el periodista, el escritor: me censuraron. Ah, pues yo conozco la Convención Americana y prohíbe la censura. Te concede el amparo, que se publique el libro. ¿Ya? Bueno. Sí. Sí, es que ese... Permíteme. Ahorita, por favor, como dicen los chavos, ayúdenle, pásenle, hambre. Está prendida. Es que adelante es un disco, Su glándula convidatoria no les funciona. Entonces, aquí la cuestión es, se va el tratado va a ser más favorable en favor de quien lo pida, ¿sí? El derecho humano, ¿sí? Porque si el otro no lo pide, pues obviamente la autoridad no tiene la facultad para pronunciarse en favor del otro. En favor de quien lo pide, fíjense qué buena expresión. Usted llegó a lo que yo quería. Entonces, si la niña o Edith González no lo pidió, no me importa, y que se publique y que se sepa. Pues si de todas maneras se supo. ¿Quién está cerca del señor que le ponga un zape, por favor? Jóvenes, exactamente, derechos fundamentales de quién. El interés superior del menor, ¿no? No, pero espérame, yo soy escritor y me censuraron un poquito de mí. Que al final, de todas maneras, es qué buena respuesta, mire. Y no estoy cerca de usted para que me give me five, ¿no? Pero me parece buena esa respuesta, pero... ¿Qué no los niños tienen derecho a saber quién es su padre y quién es su madre? Pero por esa vía, por un libro. ¿Y el bullying en la escuela? ¿Constanza me dijo? Constanza. ¿Y el bullying en la escuela? ¿Quién es González? Si yo a Niurka le digo: a mí me parece que usted es una mujer casta y honesta, me va a dar una cachetada. ¿Yo? ¿No?
una falta de respeto para ella, ¿no? Eso es mi trabajo, me ha costado. Era para 18 minutos antes de las 8 esta conclusión. No, no es fácil aplicar los tratados de derechos humanos. Y el pro persona tampoco en lo absoluto es fácil. Un ejemplo más, uno. Este era el del cuarto para las 8, me tardaba 3 minutos. El Levis in idem en la Convención Americana habla de no, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y el Pacto Internacional habla de los mismos hechos. ¿Cuál nos conviene? ¿Delito o hecho? Lean por favor la sentencia contra Perú de la doctora del Seguro Social peruano. Siempre esta señora es muy cuadra, porque su sentencia me la sé de memoria, pero no me acuerdo su nombre. Ahorita leyó. María Elena Loíza Tamayo, donde la Corte hace una excelente distinción entre lo que es más pro persona, si el pacto o la convención. Porque si decimos delito, pues perfecto, no es este, pero ¿qué crees si es este? Yo te absolví de ese, pero de este otro sí. Y si decimos hechos, ya limita más a la autoridad. ¿Sencillo? No, no es sencillo. Y aquí está encaminado lo que yo quiero concluir. ¿Quieren hacer la conclusión? Se los digo desde ahorita. No desde lo que yo piense, no desde lo que yo crea, es desde lo que han dicho los intérpretes autorizados de los tratados. Y ahí sí tenemos una gran tarea. La mala noticia es que son 181 tratados. Esa es mala, ya entiendo. Esa es mala, para todos, ¿no? La buena, esta, se van a reír. Ay, van a decir que alivio. ¿Cuántas reformas tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Van algo así como 220 decretos de reforma, ¿no? Decretos no, es decir, artículos, o sea, si son 300 y tantos por los artículos, no, pero son 220 y tantos decretos. ¿Cuál fue la última vez? Pregunta de abogados, todas las mañanas, de lunes a miércoles, abogadas o abogados, en lo que nos peinamos, puede ser en lo que nos rasuramos, pero las mujeres no se rasuran, entonces bueno, todos los días de lunes a viernes, mientras estén peinando, pregúntense lo siguiente, agarren su poderosísimo peine, y les va a dar el ejemplo, y aquí traigo uno. Y mientras están peinando nos tenemos que preguntar, de lunes a viernes nada más, ¿habrá de reformarse hoy la Constitución? ¿No? Solo de lunes a viernes, sábado y domingo no hay problema. Gracias a Dios. Los tratados, esa es la buena noticia, no se reforman. Aun cuando pueden reformarse, los países pueden llevar, no lo hacen. Ya es un alivio, ¿no? Es decir, ahí estará vigente el tratado. Sí, está vigente. Tercera mala noticia. Lo que se ha cambiado es la interpretación que realizan respecto del tratado los intérpretes autorizados. Eso se ha evolucionado. Casi siempre ha evolucionado. La progresividad se refleja mucho en lo que han dicho los órganos internacionales. La progresividad es los derechos fundamentales son un piso, no son un techo. Entonces el estándar mínimo a partir de ello. Tampoco se trata de aplicar la teoría de Voss, ¿no? ¿Sí conocen la teoría de Voss, verdad? O sea, de hacer los derechos ilimitados. Si lo hacemos ilimitados, estaríamos con Voss y al infinito y más allá, Voss allí, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Los derechos también tienen límites. Y a esto me voy a referir. ¿Va? Qué bueno que esta conferencia no es magistral. Insisto, aquí les dejo esto. Si quieren la presentación también, que esa ya les vale 300 pesos. Aquí están los criterios. Pedí que les sacaran copia en un determinado momento. Mejor se llevan impresos los criterios. Y esta es la presentación que, insisto, ya con estas son 400 pesos. Por favor, anótenlo. ¿No hay jefe de grupo? Para que el jefe de grupo me vaya dando cuenta de cómo vamos, ¿no? Maestro Elías, amigo, ayúdame para que no se nos vaya la clientela. Bien, perdón, no sé cómo no, aquí se regresa, ¿no? Bien. Antes de entrar de lleno, me va a llevar esto como unos 40 minutos, pero por favor déjenme intentar darles el plexo, el contexto de donde yo creo que tendría que haberse solucionado, y de hecho se solucionó esta contradicción de tesis 293 de 2011 de don Arturo Saldívar Herrero de la Rea. ¿Qué jerarquía normativa pueden tener los tratados internacionales de derechos humanos? Pues solo hay de 4 sopas, como dicen los chavos.
o supraconstitucional o constitucional, infraconstitucional, pero por encima de las leyes, o que el tratado tenga jerarquía legal. De esto no hay problema, ¿no? Si quieren unos ejemplos, aquí les voy de una supraconstitucional. Guatemala, artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, inclusive sobre la Constitución. No, en Guatemala. Pero el propio Guatemala, su Suprema Corte dijo, no, su Tribunal Constitucional dijo, bueno, sí, pero no. Difícilmente un país va a establecer jerarquía supraconstitucional a un tratado. No lo hace. Menos los sistemas jurídicos fuertes. O sea, yo no veo a Inglaterra, yo no veo a Alemania diciendo que los tratados tienen preeminencia sobre la Constitución. Y es más, son países que difícilmente se abren al derecho internacional de los derechos humanos. O sea, es muy poco probable que ellos utilicen, por ejemplo, jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es tan fácil, no lo hacen. Y miren, la razón de ser del por qué el establecimiento de la jerarquía normativa me parece que está enfocada a lo siguiente. En Francia, en Inglaterra, que sí tienen leyes fundamentales, aunque no tengan constitución, pero varias de ellas son como su constitución, ustedes lo saben. En Alemania se abren mucho al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y por qué no lo hacen? Los propios norteamericanos, los norteamericanos. Partiendo de la base de que no hay sistemas jurídicos perfectos, que yo creo que no los hay. Todo el mundo hay injusticia. En este momento están cometiendo injusticia. Partiendo de esa base, a mí me parece que la no apertura de estos países de sistemas jurídicos fuertes es porque en su normativa interna y en las decisiones de sus órganos jurisdiccionales llevan cabalmente a pie juntilla de la expresión de working, ¿no? Taking one seriously, es decir, se toman los derechos en serio. Es un libro que hay que leer, los derechos en serio. No necesitan abrirse porque con su constitución sus leyes fundamentales son suficientes y los derechos se respetan. La gran mayoría de los tratados ya contemplan lo que nuestra constitución dice. Pero ¿por qué nos tuvimos que abrir nosotros como país México al derecho supranacional? Porque no se respetaban los derechos. Porque en este país alguien te alegaba tortura y uno como tribunal colegiado, yo lo hice muchas veces, pues no probaste que las lesiones te las haya inferido a la policía. Y con esto nos bastaba. Cuando Palermo, la Comisión de Palermo dice eso. Y la carga de la prueba, ya lo vimos en Cabrera García y Montiel Flores, es clara, ¿no? Ahí perdón la expresión, le pega mucho a México y dice, oye, tribunal, ¿cómo que él no probó que lo torturaron? La carga de la prueba de la no tortura es para el Estado. Tú debes de probar que esas lesiones no se las infirió algún agente tuyo. Y si no lo pruebas, lo que haya sido producto de esa tortura es nulo. Y entonces, como no nos tomábamos los derechos en serio, por eso nos tuvimos que abrir a esto. Y por eso tuvieron que venir sentencias de condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo ese tema de la Corte Interamericana lo llevo analizando hace 10 años. Tanto que hasta tuve que hacer una tesis sobre eso. Y te obligas a estudiar. Y yo decía en varios foros, decía, ojalá y condenen a México. Estaba esperando Martín del Campo II y tómala, en excepciones preliminares, o sea, no condenaron a México. Bueno, ya vendrá una de Castillo. Viene Castañeda de Guzmán, perfecto. Y después las tristemente célebres, ¿no? Campo Algodonero y Rosendo Radilla. Pero Campo Algodonero, que me parece que nos dejó más enseñanza que Rosendo Radilla. Las mujeres, las niñas, dos de ellas menores, muertas en Juárez. Y la policía, como si nada. ¿Alguien sabe la respuesta de la policía a las mamás cuando fueron a denunciar la desaparición de sus hijas? Mujeres, ¿alguna de ustedes las tiene presente? Señora, sus hijas son unas voladas. Si usted hubiera sido una buena madre y le hubiera educado, su hija estaría en casa. Además, yo ya me voy, ya terminó mi turno.
tienen que pasar 72 horas. Y eran las hijas las que estaban desaparecidas. Dios nos libre, pero ¿les gustaría a ustedes escuchar eso de parte de la policía? ¿Y saben qué es lo peor? Dijeron, pues total son mujeres. Y viene, yo gusto, yo aplaudí esa sentencia, hasta con los pies. Le pegan a México con muy justa razón. Y siguen desapareciendo, por supuesto. Y sigue existiendo la violencia como patrón de conducta en nuestro país en contra de las mujeres. Sí, sigue existiendo. Y nos seguimos haciendo la vista gorda, por supuesto. Nos comparamos con otros países, con otros sistemas jurídicos y sí, pues están más adelantados y no se abren el derecho. ¿Por qué los criticamos? Bueno, por lo menos en su derecho sí se toman en serio los derechos fundamentales y los respetan. Sí, venga. A mí me parece que, bueno, que no en esos países no es porque se lo tomen en serio los derechos fundamentales. Estados Unidos es uno de los que más los viola y yo creo que no es que firme porque se tomen en serio los derechos fundamentales. Hay más violaciones que en cualquier otro país, al menos ahí están, es evidente la noticia, lo que se ve grabado, que golpean a un indocumentado y que vive por sus derechos. Yo, con todo respeto, pienso que no es porque en esos países se toman en serio los derechos fundamentales, más bien, ¿qué diremos? Por poder económico, político, que no lo firman. Vamos a hablar un poquito de lo que yo medio sé, y yo conozco un poquito de derecho penal. Toda la vida he sido penalista, porque siempre he dado pena, ¿no? Pero bueno, soy penalista. Difícilmente un homicidio se queda sin aclarar, ¿no? Difícilmente. Nosotros vemos en la televisión, mira este policía lo que hizo, y hasta ahí se queda la noticia. Pero difícilmente alguien que comete un delito en Estados Unidos y Canadá se queda sin castigo. En Inglaterra, lo mismo. Eso es a lo que yo me refiero. Los derechos de la impunidad hay en todos lados, por supuesto. Les contaba que fui a Inglaterra, me pidieron que den una plática por ahí, en fin. Y estaba yo sorprendido y hasta molesto y casi triste y casi me deprimo, que bueno, que llevaba un libro de autoayuda, ¿no? Porque hace 2 semanas había ocurrido en ese estado de Inglaterra, Jersey, un homicidio, hace 2 semanas, y por supuesto a los 2 días ya tienen que tener el responsable, ¿eh? Y el anterior había sido 5 años antes, y el otro 12 años antes, o sea que en 17 años hubo 3 homicidios, y los 3 aclarados, por supuesto. ¿Cuántos homicidios hubo ayer en León? Bueno, en Guanajuato. En México, como país. Bueno, de juegos. Sí, sin aclararse. A eso es a lo que me refiero, compañero. Que vulneran derechos, yo empecé con eso, ¿no? Ahí tenemos jurídicos perfectos, no. Bien, ¿qué es una cláusula de remisión? Permiten la constitucionalización de los tratados de derechos humanos con base en la función que la Carta Magna les atribuye a esos instrumentos. Y según el tipo de textos que remita, son de 3 tipos. 1, simple incorporación de aplicación. Un convenio ratificado por el Estado hace parte de su legislación interna. Solución del problema de la aplicabilidad. Se tornan aplicables, suscitan problemas interpretativos complicados. Hacer parte, ¿qué significa? Es lo mismo que decir vivienda digna y decorosa. Yo no sé lo que sea eso. ¿Va? Jerarquía normativa, es decir, además de que los incorpora, define la jerarquía normativa. Y aquí tengo un ejemplo de estos cuates argentinos que a mí me hubiera gustado mucho que nuestro país lo hubiera seguido. Argentina tiene un asunto muy, pues, ni tan bueno como asunto, pero dio para mucho para la Suprema Corte. La réplica es Mejan versus Socovich. Cuando puedan leer esa sentencia, está en Google, me parece que se llama, el señor que te busca todo, el señor Google, ¿no? Y su esposa es Wikipedia, ¿no? Que te encuentran lo que tú quieras. Bueno, pregúntaselo a Google o a tu esposa
Entonces sale Mejian versus Okovich, es un derecho de réplica, en un programa se habla mal de la Sagrada Familia, alguien le dice, yo quiero que tú te retractes de lo que dijiste, el doctor comentarista no hace nada y entonces viene la demanda. Y se dan cuenta en Argentina que la réplica no estaba a nivel constitucional, pero sí en un tratado. Y la Suprema Corte de Justicia de Argentina dice, perfecto, tomemos en serio este derecho. Y de alguna manera constitucionaliza ese tratado. Hasta el 94 viene su reforma. Y miren lo que dice la Constitución Argentina en el 73 o 74.22. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana, punto de aparte, la Declaración Americana de Derechos Civiles del Hombre, la Declaración Universal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el DEX, o sea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o sea, la CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. 13 o 14, ¿no? Tratados. Solo eso. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta convención y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Y esta contradicción de términos, tesis nos vino a decir lo mismo. Son derechos que se complementan. Entonces, ¿para qué nos ponemos a pelear sobre su jerarquía? Pero a mí me agrada que solo son 13 o 14 artículos. Acaban de subir la de la tortura. No estaba. No sé si me explico. Jerarquizarlos, perfecto, ponlos a nivel de la Constitución, muy bien. Pero no todos. Porque vas a acabar entonces por darle jerarquía constitucional a un tratado pues, sobre el chicle o sobre impuestos. ¿Y será bueno? Sí. Mandatos de interpretación, normas que dicen los derechos constitucionales deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos. Y señores, este es el caso mexicano. No es más que una cláusula de remisión interpretativa. No está constitucionalizando los tratados, por supuesto que no. No está jerarquizando los tratados, tampoco, porque constitucionalizados los tratados ya estaban desde el momento en que se suscriben y el Senado los aprueba. Se jerarquiza no porque 133 no se reformó, por eso no fue suficiente. ¿Por qué no los jerarquizaron? A ver, ¿por qué el constituyente permanente no quiso hacerlo? Porque el planteamiento estaba formulado en la exposición de motivos. No quisieron. Como siempre, ¿a quién le dejaron la tarea? A la Suprema Corte. Que la Corte lo diga. Punto y aparte. Obligaciones y deberes de los estados que ratifican la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son 4. Primera obligación. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar. Primera obligación, aquí tengo esta cosa moderna, ¿no? Primera obligación, respeto los derechos y libertades reconocidas en ellas. Segunda obligación, y a garantizar, o sea, garantía. El libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación de todo esto. Para efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Tercera obligación, deber de adoptar disposiciones de derecho interno, artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, fíjense, si algún derecho fundamental de la Convención Americana no estuviera ya establecido en la normativa interna, legislación, o garantizado por alguna otra forma, que yo digo que solo son 2 formas, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales ya las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales
derechos y libertades. Primera obligación, respeto. Segunda, garantía. Tercera obligación, implementación. Esta obligación de implementar tiene dos vertientes y una de ellas tiene otras dos. Primero, pues impleméntalos en ley, medida legislativa. Aquí está, disposición legislativa. O segunda manera, impleméntalos con una medida de otro carácter. Estas medidas de otro carácter, yo digo que son dos. Si alguien me dice puede haber otra, lo dialogamos como tú. Yo creo que son dos. Las políticas públicas, está la alerta Amber, ¿no? Por desaparición, inmediatamente a la búsqueda, nada de que espérate 72 horas. Y dos, las sentencias de los tribunales constitucionales. Yo quiero decirles que antes de esta reforma yo conocía por lo menos unas 220 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se aplicaba para la resolución del caso derechos humanos de tratados internacionales. Estoy seguro que había más personas que yo conocí. Les hablo de las que yo conocí. Antes de la reforma, México ya le hacía caso, por lo menos su Suprema Corte, ya le hacía caso a esto. Tómate los derechos en serio, implementalo. ¿Para qué te peleas sobre su jerarquía? Mejor aplícalos, garantízalos. Bien, la cuarta obligación no está en la Convención Americana, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y es la obligación o garantía de no repetición. No puedes repetir una vulneración de derecho humano por algo a lo que tú ya fuiste condenado. Y esto quiero que por favor lo tengan presente. Las sentencias de condena en contra de México, Gutmann, Castañeda Gutmann, ¿va? Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Inés y Valentina, Cabrera García Montiel Flores y Sánchez Silvestre, a lo que ahí fuimos condenados, ya no podemos repetirlo. Y esa es una enseñanza que, miren, por lo menos, por favor, los que van a venir con sus virulentas memorias y se van a llevar las sentencias de la Corte Interamericana, empiecen a leer por lo menos las de México. Por cierto, yo no les pongo nombres, sino las dejo tal cual para que sean por orden numérico, ¿no? Manfredo, ¿cómo se llama? La de 1987 contra Honduras, la primera que fue excepciones preliminares, Ángel Manfredo, no me acuerdo, de la Corte Interamericana, que son excepciones preliminares, está por fecha, y a partir de ahí hasta la última que se haya subido. Hay una ahí que tiene un link porque la víctima dijo, yo no quiero que cualquiera lea estas sentencias, ahora los que les dé mi link, no lo van a poder leer, el link yo no lo tengo. Sé de lo que se trata, pero en respeto a lo que este señor nos quiso que se supiera, pues yo no digo nada. Pero las víctimas pueden decir, yo no quiero que mi sentencia se lea. Ahí van a encontrar, tienen que poner un link, no vayan a pensar que es pirata mi archivo y que por eso no lo pueden leer. No es por eso, es porque él mismo no quiere que se lea, ¿no? Bueno, las sentencias, insisto, en contra de México, cuidado con eso, ya no podemos nosotros repetir la vulneración de esos derechos por los que fuimos condenados. Y creo que esa debe ser una mayor lección para nosotros. Cuarta obligación o deber, no repitas. Esta jurisprudencia por contradicción de tesis, la 93-2011, hace referencia a ello. Cuando ya cambia su postura la Corte y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con las sentencias que no han sido de condena en contra de México, pero que fueron emitidas por la Corte Interamericana? La Corte de nuestro país ya decidió, también tiene valor vinculante y no solo orientador. ¿Se acuerdan que en un principio dijeron solo orienta, pero no vincula? Ahora la Corte dice vincula, pero bajo el mismo contexto y camino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. La propia Corte Interamericana es muy consciente de que no en todos los países las situaciones son idénticas o las mismas, y que por ello los estados están legitimados para sí aplicar la jurisprudencia, pero dentro de su estado de cosas. Y lo dijo en el caso Hellman contra Uruguay. Hellman contra Uruguay, este poeta que se acaba de morir. Supieron, ¿no? Que se murió en México. Hellman, el poeta, estaba exiliado, él era uruguayo. A su hijo y a su nuera,
jóvenes estudiantes, idealistas, los desaparecieron. Su nuera iba embarazada. En un plan entre Uruguay y Argentina, empiezan a desaparecer a los revoltosos, los que decían que eran comunistas. La encuentra 17 años después a su niña. 17 años después. De su hijo se aparecieron los restos, de su nuera nunca. Hasta la fecha no se sabe dónde están los restos de la mujer. Pero bueno, no es el caso, o sea, es decir, el caso siempre son horribles, pero hay que poner mucho cuidado en lo que la propia Corte Interamericana dijo respecto de la implementación, sí, la vinculatoriedad también, pero dentro de tus márgenes, dentro de tu normativa. Y a esto me refiero cuando les transcribo, bueno, aquí, el select securing o no de los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales. Este es un problema en el que no me meto tanto porque nos lleva 2 horas y media más. Los derechos fundamentales son autoejecutables de los tratados internacionales, son de select securing, como dicen los gringos. Tú puedes decir, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, yo lo puedo hacer ejecutable y a ver, pues te pido que le digas a esta autoridad que me construye una casa porque yo no tengo, que me dé una vivienda digna y decorosa, que me dé un trabajo digno, derecho a la salud. Debería de ser. Pero la propia normativa de los DES, la propia normativa de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, los tratados internacionales que se refieren a ellos, hablan de que solo son judicializables 2 de ellos, el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Todos los demás dicen no son judicializables. La propia normativa supranacional así lo establece. Pero sí debería ser. Debería. Como ideal, como un aspecto de progresividad en los derechos humanos. Hay una sentencia que se dicta por un juez de distrito en Guerrero que le ordena al sistema de salud de Guerrero, a la Secretaría, que construya un hospital en cierta región. ¿Cuánto se tuvo que comer para cumplir con esa sentencia, perdón por la expresión, de su presupuesto a la Secretaría de Salud? Los DES son judicializables, sí, pero después de un camino, de los llamados indicadores de progreso, de resultado, de presupuesto.